Ok, ya por fin el siguiente vídeo del dúo de los estudios de autónomos. O quizás trío. O cuarteto. No sé, pero mientras más organizo para crear estos vídeos, más me doy cuenta de que dan para mucho. Pero aún así esta vez me quiero centrar en algo en específico, y es en métodos para estudios autodidactas. Entendiendo autodidacta como el instruirse a sí mismo utilizando diferentes elementos a su disposición, y no solamente los estudios formales como la escuela, universidad o instituto. Es muy probable que si viste este video hayas visto el anterior, y si no es así te lo recomiendo. No es necesario para entender este video, pero si no lo haces, Chive aparecerá en la esquina de tu cama a las 2 de la mañana y... Esto ya sería decir lo obvio, pero es que conocer sobre métodos para aprender por cuenta de uno lo considero muy relevante. Estamos en un mundo donde la información es cada vez más disponible y las cosas empiezan a cambiar más y más rápido. Poder mantenerte actualizado y también lograr filtrar muy bien la información son algo de que considero debería ser interés común, principalmente lo último. Tampoco importa si planeas dedicarte a estudiar en un instituto, en una universidad o tus condiciones solamente te dan para un curso en línea. Es importante que no nos quedemos únicamente con lo que vemos en un salón, sino saber expandirnos y buscar más allá, al menos dentro de lo que nuestras capacidades humanas pueden dar. Aun si eres alguien que estudiara diseño o arte en una universidad, creo que eso no te exime de necesitar desarrollar técnicas o habilidades para facilitarte un estudio más autónomo, ya que es muy difícil que las universidades puedan mantenerse al tanto de las nuevas condiciones del mercado o los nuevos programas y formas de trabajo. Esto debido a la forma que tienden a estar estructuradas. Es complicado que con solo estudiar en uno de estos sistemas tengas toda la habilidad que necesitas para dedicarte laboralmente. Unido a que como están diseñados para que una persona trabaje con decenas al mismo tiempo, no tienden a ser tan eficaces para todos. Al final opté porque haya dos videos más. La primera, que será esta, en el cual hablaré de 3 temas. La primera siendo el programa que utilizo para almacenar y guardar información en un sistema que personalmente me resulta útil. La segunda siendo el crear planes de estudio, y esto podría ayudar no solamente a quienes estudian arte, sino también muchas otras áreas. Y la tercera siendo las diferentes fuentes de información que me he topado y creo que podrían ser de mucha ayuda para quienes no tengan dónde buscar. Están centradas exclusivamente para todo lo que tenga que ver con artes, diseños e ilustración, así que tómenlo en cuenta. Y en el segundo video quiero tratar temas como el pensamiento crítico, formas de poner en práctica lo que uno va leyendo o adquiriendo, y los errores más comunes cuando se trata de estudiar de forma autónoma, y más aún si hablamos de arte. Pondré aquí los minutos de cada tema en específico, así como haré las correspondientes divisiones. Si quieren saber sobre algo en concreto, pueden saltar hasta ese minuto en el video. Ahora sí, a comenzar. Quiero aprovechar en dar este apartado sobre un método que he usado para mis estudios y me ha funcionado también. En específico me gusta porque prefiero trabajar en la computadora antes de ir a algo más tradicional. Pero aún así funciona usando fichas, lápices, más aún porque esos fueron sus inicios. Se llama el método Zettelkästen. Esa vaina. Consiste en un método para archivar notas, de hecho su nombre viene del alemán cuya traducción sería caja de notas. Al igual que hace nuestro cerebro, con este método podemos conectar ideas entre sí. Pues es un sistema de organización y gestión de notas usado en investigación y estudios. Consiste en la elaboración de muchas notas o apuntes individuales que se van formando conforme se investiga, y la creación de un link o etiquetado que una unas con otras. Si cuesta dar una idea, quizás esto ejemplo ayude. ¿Ustedes recuerdan el cómo funcionan algunos artículos de internet? Donde van leyendo y si hay un tema mencionado del que no saben, esta les permite cliquear a dicho tema y son dirigidos a otra página con más información. Pues así mismo funciona. Existe el programa Zettel para quienes prefieran lo digital. Es gratuito y me ha funcionado mucho. Permite tanto colocar links de internet, imágenes, usar hashtags para facilitar encontrar páginas con temas específicos y poner links directos entre una página y otra. Todo guardado en tu computadora sin necesitar internet. También puedes usar carpetas para organizar mejor ciertos temas si eso les ayuda. También está Obsidian, que me parece que es más completo y tiene más herramientas que Zettel, pero nunca lo he utilizado, así que no tomé mis palabras por sentadas. Y Notion, que aunque es mucho más diferente, se sigue inspirando en este mismo método de archivación. ¿Qué criterio utilizar para clasificar y organizar las notas?
Pues la que sea más cómodo para ustedes, porque esa es la gracia de este método, el poder relacionar ideas de manera libre y amena para nuestro cerebro. Ustedes también pueden hacer lo mismo, crear su propio método aprovechando las herramientas ya existentes, así que no tengan miedo en personalizar. Debo agregar también que todos los programas, páginas y libros que menciono aquí podrán ser accedidos con un link en la descripción y en el comentario fijado. Así que, ¡viva! Esto ya es semi-personal y tiene que ver con la forma en que organizo los temas que me gustaría estudiar. Esto podría ayudar a si te sientes mejor teniendo una ruta de aprendizaje o si hay cosas que debes de aprender antes para comprender un siguiente tema a tratar. Primero, me gusta dividir los temas amplios y genéricos. Estos serían, por ejemplo, mis materias, por así decirlo. Actualmente tengo anatomía, diseño de personajes, colores y formas, diseño de juegos, pixel art, leyes para las artes y habilidades blandas, y otras más. Ustedes pueden escoger y crear las suyas propias como mejor les parezca, la verdad. Después de eso hago subdivisiones en cada materia. Por ejemplo, para anatomía creé mi primer lote de contenido. Prefiero dividirlo en lotes para tenerlo más organizado. También por si resulta que encuentro mucha más información después, puedo crear así un artículo como estilo parte 2 de un tema, ya saben. Para anatomía contiene gesture, figure drawing, loomis, robot pins y landmarks y otros también. Para hacer estos temarios me guío de libros de arte, cursos ya existentes en internet o listas de vídeos creados por otros artistas profesionales. Cuando hago un temario me gusta guardar los links de páginas online, vídeos, las direcciones de los cursos o del libro al que sacaré dicha información. Así me ahorro tiempo de búsqueda después. Para hacer una investigación más completa me gusta poner 3 o más fuentes por cada artículo y voy agregando más conforme más investigo también. Todo esto para tener una ruta o guía de aprendizaje, pero una vez empiezo a crear la página, ¿qué hago para mantenerlos organizados? Pues cuando creo mis páginas de investigación comienzo colocando el título, después las palabras claves que contendrán los hashtags para facilitar su búsqueda después. También pongo el tipo de artículo, si se trata de un artículo de noticias, de investigación, ensayo personal u otro. También coloco el profesor o quien creó dicha fuente de información. Esto en el caso de que solamente vaya a guiarme de una sola fuente, como puede ser el profesor de un curso, o el creador de un vídeo, o el autor de un libro. También pongo la fecha en el que comencé a investigar de dicho tema y el estatus. El estatus me refiero a, por ejemplo, si aún no he terminado la investigación, si me falta agregar más información o si quiero hacer su análisis. En esto lo hago a través de hashtags también. ¡Viva! Ahora sí, para los artistas del fondo para allá que ya los vi dormidos. Por fin lo que ustedes estaban buscando. ¿Dónde se puede acceder a la información que queremos estudiar? Pondré lo que más me gusta, pero no quiere decir que sean los únicos. Si hay algún otro que quisieran recomendar, siempre pueden mencionarlo en la caja de comentarios. Muy bien, la lista de vídeos. Junto a unos amigos creamos una lista de vídeos en YouTube que contienen vídeos de varios canales que me gustaron. No está con todos los vídeos existentes en la plataforma, pero intenté de hacerlo lo más completo posible. También intenté de organizarlos desde lo más básico a lo más avanzado, pero recuerden que no he podido ver todos los vídeos, así que puede que no estén tan correctamente organizados. También tengo que mencionar que la mayor son de habla inglesa, pero aún así mencionaré pronto unos canales de habla hispana para quienes se les haga difícil el inglés. Entonces, las playlists son una playlist de anatomía, una de diseño de personajes, una para luces, colores y formas, otra para creación de estilos cartoon o estilizados, una para composición, una para perspectiva, 2 sobre habilidades blandas, acá problemas o cosas a aprender, pero que no son necesariamente fundamentos artísticos, pero sí cosas como, por ejemplo, cómo lidiar con las inseguridades al dibujar, ayuda con el bloqueo artístico, mantener disciplina en los estudios, trucos si quieres hacer comisiones, etc. Y una última para usar redes sociales siendo artista. Recuerden que los links de todo esto estarán en la descripción y comentario fijado. Sé que acabo de dar una lista de vídeos completas divididos en temas, pero aún así los canales tienden a sacar contenido nuevo cada cierto tiempo y la verdad yo no tengo las ganas ni la capacidad de ir recolectando y organizándolos todos otra vez. Así que pueden ir a ver a estos excelentes artistas que tienen mucho que ofrecer y enseñar.
Para mí, el habla inglesa recomendaría el canal de Proco, el mayor magnate para aprender anatomía, y la verdad, si no lo conoces, me sorprendería. Sikra también es otro bueno. Kenan Lafferty, Mohamed Abadi, The Art of Aaron Blaze, Brooks Eccleston, Character Design Forge, Love Light Drawing, Mark Brunette, Jordan Grimmer y Mohamed Abad, porque puse esto 2 veces. La verdad es que poco a poco el habla hispana también se está haciendo notar sacando buenos videos en estos temas. Yo en lo personal recomendaría estos canales: Jim Freys, Jacob del Bueno, Arganza Art, César Córdoba, McKeown Rao, Waiso Gurin, MST School y Estudio Catastrófico. Recuerden también que si hay otro canal que les gustaría recomendar o les parece bueno y no lo he mencionado por acá, pueden agregarlo en la caja de comentarios. Aprovechando, aquí dejaré los mejores libros que he leído sobre arte y que considero podrían ser de gran ayuda tanto para los novatos como los más avanzados. Lo malo es que la gran mayoría están en inglés, por lo que tendrán esa limitante de usar traductor constantemente lo que no sepan leer esta lengua. No olviden que también pueden comentar sobre libros que a ustedes les haya gustado y no estén mencionados aquí, así como todas las fuentes mencionadas pueden encontrarlas en la descripción del video y el comentario fijado. Los libros son Figure Drawing for Artists de Steve Hoston, Force Dynamic Life Drawing de Michael D. Matesi, Figure Drawing de Michael Hampton, los volúmenes de Master Collections Digital Painting Techniques, Color and Light de James Gurney, Imaginative Realms de James Gurney, la guía de supervivencia para los animadores, Framing Inc. de Marcos Mathieu Mestre y Perspective Made Easy por David R. Morin. Lista de páginas pagas. Esta es más simple y si es algo que dejo más como tarea para el hogar. La mayoría aún no las he usado. Solo Platzi y Doméstica son las únicas las que he pagado para conseguir un curso, así que me abstengo a opinar sobre las otras. Aún así les dejo aquí al lado para que sepan de su existencia, ya que ustedes pueden ir contrastando con opiniones de otras. Paper Monsters, Procotacon, Creana, Skillshare, Platzi, Doméstica y Udemy. Como dije, Platzi y Doméstica son las únicas que he pagado por cursos. Con Platzi, aunque no da nada sobre arte en específico, sí tiene cursos para diseño de videojuegos y diseño gráfico. Es una plataforma que contiene muchos cursos, la verdad, además de ser increíblemente barato para tan solo $180 anuales. Igualmente ellos llegan a hacer descuentos varias veces al año, así que pueden ir aprovechando. Además de que cuenta la opción de pagar en grupo si necesitan. Los cursos se mueven en lo básico, pero si estás iniciando y te gustaría ir conociendo sobre varias áreas como diseño gráfico, periodismo digital, diseño de videojuegos, inglés, criptos, producción audiovisual y la principal de todas, programación, además de otras, lo recomendaría mucho. Para Doméstica solo he pagado por cursos específicos, aunque no tienen tanta variedad disponible con suscripciones como lo es con otras plataformas. No podré comentar mucho lastimosamente porque los casi 10 cursos que compré solamente he visto uno. Culpo mi imposibilidad para organizarme y mantener estable mi tiempo de estudio, pero de lo que he visto no me quejo, la verdad. También vi que llegan a manejar información que yo no sabía. Igual, como dije, no me he movido mucho tiempo ahí como para dar una conclusión clara. Me disculpo por ello. Para los que están en Argentina, esto les podría interesar. Existe la Escuela de Arte Multimedial Da Vinci y el Laboratorio Audiovisual AnimaClick, que brindan tanto cursos presenciales como online. Y por lo que he visto, muy completos, la verdad. Este es más personal y se trata de páginas que me he ido encontrando que poseen un buen número de imágenes que sirven tanto para práctica como para usar de referencias. Pero una de ellas me llamó mucho la atención y fue Visual Library, que cuenta con catálogos inmensos de referencias de dibujo. No solo tiene lista de referencias para partes del cuerpo, sino también para ropas de época, poses con temáticas específicas, animales y hasta cuerpos de rangos de edad amplio. Como siempre, el link está más abajo. Además de eso, ellos también ponen una lista donde puedes encontrar otros cursos de arte, así como diferentes programas y guías. En serio, es una página increíblemente completa. No, en serio, pásense por un rato ahí, no se van a arrepentir. Así que eso sería todo para este vídeo y me encuentro haciendo todavía la guía para el siguiente. Así que nos vemos en la siguiente luna de sangre. Ok, no.
Igualmente los quiero y cuídense de mis bellas lagartas.